Yo no levanté la voz, ni cuando ella mintió diciendo que yo lo alteraba, ni cuando el abogado de mi hija me llamó riesgo emocional. Solo miré al niño, a mi nieto, el mismo que dormía en mis brazos cuando su madre salía a beber y regresaba oliendo a perfume de otro. Lo escuché decir que se sentía incómodo conmigo. Palabra nueva, aprendida, no suya. Yo sabía que lo habían entrenado, pero la jueza no me miró, solo firmó, y me arrancó la mitad del corazón sin decir una sola palabra. Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así sabré hasta dónde llega mi historia. Nunca pensé que el silencio pudiera pesar tanto. Al principio era solo un fin de semana sin visitas. Luego fueron 2, después un mes sin llamadas. Yo mandaba mensajes con dibujos, canciones, adivinanzas. Nunca supe si los leía. Mi hija decía que estaba ocupado, que tenía tareas, que mejor otro día. Pero yo ya conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando no quería que le preguntara por su nuevo novio. Ese hombre que solo me saludó una vez, sin verme a los ojos, con las llaves del carro colgándole en la mano como si fueran medallas. Lo vi marcar territorio desde el primer día. En la casa no faltaba nada, pero todo sobraba. La silla del comedor donde él se sentaba seguía ahí, intacta. No la movía, no la tocaba. Era suya. Una silla azul que él mismo eligió cuando lo llevé a comprarla con su alcancía. Esa fue nuestra tradición. Cada Navidad, una cosa para la casa. Y siempre elegía algo azul. Azul fuerte, como su chamarra de la primaria. Azul, como el cielo que pintábamos en los dibujos del domingo. El refrigerador seguía lleno de yogur de fresa, aunque nadie lo comiera. Tenía su taza con el dibujo de un dinosaurio, lavada, guardada, esperando. Yo no podía tirar nada, no por apego, sino por respeto. El cepillo de dientes aún en el vaso, las chanclitas con su nombre, bajo la cama. Decir adiós es fácil para los que no se quedan a limpiar después. Empecé a caminar más. Me iba solo a los parques donde antes íbamos a ver aviones. Me sentaba en la banca de siempre. La tercera, la que está frente al árbol con la rama caída. A veces me quedaba ahí 1 hora, 2, esperando que algo pasara, que sonara el celular, que alguien dijera, te extraña, quiere verte. Pero no. Llegó un punto en que hasta la señora del puesto de tamales me preguntó si me había pasado algo. Le dije que no, que todo estaba bien, pero ni yo me lo creí. Dormía poco, comía por rutina y hablaba solo, como si al decir su nombre lo hiciera volver. Me empezaron a temblar las manos. Dejé de ver con claridad de un ojo. El doctor dijo que era estrés. Yo no dije por qué. Me mandó pastillas que olvidaba tomar. No tenía con quién hablar, ni con quién enojarme. Todo lo que me guardaba se me fue metiendo en la piel. Mi hija solo mandaba mensajes secos. Un hola, un gracias, un luego hablamos. Nunca preguntó si necesitaba algo, pero cuando su carro se descompuso, sí me buscó. Fui, lo arreglé y no me ofreció ni un vaso de agua, ni me dejó entrar. El niño ni salió a saludar. Sentí que me trataban como un extraño. Y aún así, regresé a casa a imprimir una foto de nosotros 2 en la feria. La pegué en la nevera. Pensé que al menos ahí seguiríamos juntos, aunque fuera en papel. Una tarde, mientras barría el patio, vi pasar el carro de ella. No se detuvo. El niño miró hacia mi casa, pero no bajó la ventana, ni saludó. Y yo, con la escoba en la mano, fingí que no los vi. Me di cuenta de que ya no sabían si yo estaba vivo o solo seguía ahí, por costumbre. Otra vez fui al parque. Esta vez llevé la silla azul. La cargué todo el camino solo para sentir que alguien me acompañaba. La puse frente a mí, como si esperara a que se sentara. Nadie lo hizo. Pero yo igual me quedé 1 hora, hablando en voz baja, recordando su voz, su risa,
como decía abuelito alargando la última sílaba, como si no quisiera que se acabara. Empecé a soñar con él. A veces estaba grande, otras chiquito. Siempre me abrazaba, siempre me perdonaba. Me despertaba con lágrimas que no recordaba haber soltado. Me decía que era normal, que no pasaba nada, pero cada día era más difícil fingir que no dolía. Intenté escribirle cartas. No supe a dónde enviarlas. Las guardé en una caja. 16. Todas firmadas igual. Siempre tuyo. Tu abuelo. A nadie le conté. Ni al padre del templo, ni a los del centro de adultos. Escribía para no quebrarme, para no ser otro viejo amargado que se la pasa diciendo que todo era mejor antes. Yo no quería quedarme solo. Quería que me dejaran quedarme en su vida, aunque fuera en una orilla. Una mañana fui al centro comunitario a preguntar por clases de computación. Pensé que si aprendía a usar bien el correo, podría escribirle más. La chica que me atendió me dijo que el grupo era para mayores de 60, como si yo no lo fuera. Le mostré mi credencial del INAPAM y se disculpó. Me anotó en una lista de espera. Nunca me llamaron. Compré un celular nuevo, uno con cámara frontal, por si quería hacer videollamadas. Ensayé cómo saludar, cómo sonreír sin parecer desesperado. Pero no sonó, ni una vez. Hasta el tono de llamada me parecía una burla. Los domingos cocinaba igual que cuando venía él. Caldo de pollo con elote, tortillas dobladas, agua de sandía sin azúcar. Ponía 2 platos, siempre 2, y al final uno quedaba intacto. Lo lavaba con cuidado, no por limpieza, sino por respeto. Guardé todos sus dibujos. En una caja de zapatos, un sol con cara feliz, un árbol con hojas azules. Yo sé que los colores no eran importantes para él. Solo usaba lo que encontraba. Pero para mí, cada hoja era un retrato de lo que fuimos. 2 personas intentando vivir con lo poco que nos quedaba. No me enojé. Nunca grité. Solo quería entender por qué me estaban borrando. Como si no hubiera existido, como si todo lo que hicimos juntos hubiera sido un error que ahora debían corregir. Una vecina me ofreció vender la silla azul en un bazar. Dijo que era bonita y útil. Le dije que no estaba en venta. Me miró como si yo estuviera loco, pero no entendía. No era solo una silla, era su lugar, su forma de seguir aquí. A veces pasaban semanas sin que yo hablara con nadie. Me ponía una camisa limpia, me peinaba, salía a la tienda solo para que alguien me dijera buenos días. Esos eran mis triunfos, que alguien me reconociera, que no me volviera invisible. Una noche me llamó una señora del DIF. Me dijo que querían ver mi entorno, que había reportes. Le pregunté si el niño estaba bien. No quiso decirme. Solo me pidió que estuviera disponible. Me preparé como si vinieran a juzgar mi alma. Limpié todo. Guardé las cartas. Quité la foto del refrigerador. No quería darles razones para borrarme del todo, pero no vinieron. Nadie vino, ni esa vez, ni nunca. Solo quedé yo, mi casa, mi voz rebotando en las paredes y la silla azul esperando, como yo. Esa silla azul. Una vez me senté en ella solo para ver qué se sentía estar de su lado. No era cómoda, no era firme, pero desde ahí se veía mi cara, mis manos, mi torpeza al servirle cereal. Pensé, quizá lo incomodé de verdad, quizá sí fue mi culpa. Pero entonces recordé sus abrazos espontáneos, sus dibujos diciéndome, te quiero mucho, abuelito, con letra chueca, y entendí que el problema no empezó en mí, sino en quienes se encargaron de borrarme de su memoria. Fui dejando de hablar de él con mis conocidos. La gente se cansa de ver tristeza sin final. Y yo también me cansé de fingir que no esperaba nada. Pero cada vez que escuchaba pasos en la banqueta, aún giraba la cabeza, por si era él. Por si un milagro pequeño me devolvía aunque fuera un hola. No llegó, no ha llegado, pero aquí sigo. Porque hay vínculos que uno no suelta, aunque ya lo hayan soltado a uno. Mi hija no siempre fue así.
De niña era distinta, callada, sí, pero noble. Tenía miedo a las tormentas y siempre corría a meterse en mi cama. Yo le cantaba bajito, aunque mi voz era mala. Le preparaba chocolate con canela cuando salía de la escuela, y a veces se me quedaba dormida en el regazo mientras le quitaba los zapatos. Ella era mi motor, y cuando su madre se fue, la levanté solo, con mis manos. Trabajaba en un taller de carpintería en la colonia, 12 horas diarias. Volvía con el olor de la madera en la ropa y las manos llenas de astillas. Pero nunca llegaba con las manos vacías. Siempre traía algo. Una fruta, una libreta, un dulce. Cosas pequeñas, pero elegidas. Quería que supiera que pensaba en ella incluso cuando el mundo me dolía. Un día llegó llorando de la secundaria. La habían molestado por no tener tenis de marca. Vendí mi caja de herramientas para comprarle unos. La caja era de mi padre, pero sentí que él habría hecho lo mismo. A veces los hombres guardamos objetos para darnos valor, pero ella era mi valor. En su graduación de preparatoria, nadie más fue, solo yo. Me senté solo en la esquina. Aplaudí como loco. Tomé fotos con un celular prestado. Cuando bajó del escenario me dijo, «Gracias por estar». Me abrazó y yo creí que ese abrazo duraría para siempre. Tuvo al niño joven, el papá se fue antes de que naciera y ella cambió. No se enojaba conmigo, pero tampoco me miraba, como si mi presencia le recordara todo lo que perdió. Yo me hice cargo. Lo cambiaba, lo bañaba, lo dormía. Cuando enfermaba, yo dormía en el suelo junto a su cuna para escuchar si tosía. Fui abuelo y padre otra vez, sin preguntar. Los domingos los llevé al parque, a los dos, aunque ella no hablaba. Se sentaba lejos con el celular. Él corría hacia mí con los brazos abiertos y yo sentía que el ciclo volvía a empezar. En una Navidad no hubo dinero, pero con los restos de madera del taller le hice un caballito. Lo pintamos juntos, azul como todo lo que él pedía, azul como la silla que llegó ese mismo mes. Esa silla azul la elegimos juntos en una tienda de segunda. Él la vio y dijo, «Esa es mía». La abrazó como si fuera un peluche. Yo le dije que costaba mucho. Él se quedó callado. Sacó su alcancía, pagó la mitad. Yo el resto. Fue la primera vez que vi en sus ojos algo que parecía pertenencia. Por eso, desde ese día, nadie más se sentó ahí. Mi hija volvió a enamorarse. Él llegó con sonrisa de comercial, pero con los ojos inquietos. No me gustaba cómo le hablaba al niño. Muy rápido, muy autoritario. Pero no dije nada. Yo ya sabía que si hablaba me quedaba fuera, así que sonreía, aguantaba. Aceptaba. Una noche escuché gritos. Bajé de inmediato. Él había roto un plato. El niño lloraba escondido detrás del sillón. Ella decía que era su culpa, que estaba muy estresado. Le ofrecí dormir al niño conmigo esa noche. Ella se negó. Me pidió que no interfiriera. A la semana me quitó las llaves. Nunca le reclamé. Pero esa noche tomé una foto de la silla azul. Solo la silla, sin niño, sin risas, solo el vacío. Esa imagen la tengo impresa, enmarcada, no por nostalgia, sino para recordarme hasta dónde pueden caer las cosas cuando uno se queda callado demasiado tiempo. Pasaron meses así, yo en la orilla. Solo me hablaban cuando necesitaban algo, un recibo, una firma, una refacción. Pero al niño ya no lo vi. Una vez lo encontré en la calle con ella. Le dije, ¿te acuerdas del caballito? Él me miró y dijo, no sé de qué habla, señor. Con esa palabra, señor, como si ya no tuviera permiso ni de dolerme. Ese día entendí que lo estaba perdiendo, no por falta de amor, sino porque el silencio, cuando se alarga, se convierte en versión oficial. Y yo había guardado silencio demasiado tiempo. Una vez, cuando el niño tenía 3 años, me abrazó con fuerza en la cocina. Yo estaba cortando fruta y me dijo,
Eres mi mejor amigo, abuelito. No se me olvidó, ni su tono, ni su pijama con cohetes. Era de noche, llovía afuera, y yo pensé, esto es lo más cerca que estaré de la paz. Guardaba todos sus garabatos. Cuando le salieron las primeras letras, escribió mi nombre en un dibujo con un árbol azul. Me dijo que ese árbol era yo, que daba sombra, que lo cuidaba, y lo guardé. Lo tengo todavía, detrás del retrato de mi madre. En el kinder no había quien lo llevara a los festivales. Iba yo, siempre puntual, con camisa planchada y los pantalones limpios. Le gritaba desde la banca, lo grababa. A veces era el único abuelo. Y cuando bailaba mal, yo igual lo aplaudía como si fuera el centro del escenario. Una Navidad, su mamá no llegó. Se fue con el novio nuevo. No avisó. Él me preguntó por qué. Le dije que quizás se había confundido de día. Me metí al baño para que no me viera llorar. Luego salí, puse música y bailamos en la sala, solo los dos. Comimos pan con chocolate y en la noche me dijo, fue mi mejor Navidad. A veces pienso que esas palabras fueron mi paga completa. Me empecé a enfermar. Las rodillas, la espalda, la presión, pero no decía nada. No quería que pensaran que era una carga. Aguantaba los dolores con tal de cargarlo, de subirlo al columpio, de caminar juntos a la tienda. Lo veía dormir en el sillón y me sentía completo. Un viejo completo. Aunque el mundo dijera lo contrario, mi hija se volvió cada vez más lejana. Un día me pidió que dejara de poner fotos de él en la sala, que la casa parecía un altar. Me mordí la lengua. No dije nada. Pero esa noche, sin que me viera, puse una de esas fotos dentro del cajón del buró. Ahí sigue. Y cuando el frío pega fuerte, la saco y le hablo. El niño tenía miedo a los rayos, como su mamá de niña. Cuando tronaba fuerte, corría a la silla azul y se tapaba con una cobija. Yo me sentaba junto a él sin decir nada, solo le ponía mi mano en el hombro. Una noche me dijo, ¿qué va a pasar si tú ya no estás? Y yo respondí lo que me había dicho mi padre. Entonces te acordarás de lo que hacíamos juntos, y eso te va a cuidar. Recuerdo el día en que me empezó a llamar solo por su nombre. Nada de abuelito, nada de tata, solo Carlos. Así me llamó cuando vino un trabajador social a la casa y me preguntó si yo tenía autorización para recogerlo. Él dijo, es Carlos, vive aquí, pero no es mi tutor legal. Ahí supe que ya estaban ensayando la distancia. Fui al juzgado cuando empezaron los rumores. Quería preguntar, saber si podía ver al niño. Me dijeron que no había restricciones, que era asunto de familia. Pero la familia ya no me reconocía como parte de ella. Me dejaron esperando horas y al final me mandaron a casa sin respuestas, solo con un papel. Un recordatorio de que el amor no pesa nada, frente a una firma legal. Una noche quise regalarle la silla. Pensé, se la voy a llevar, que la tenga en su cuarto, que no olvide. La limpié. Le escribí una nota. Caminé hasta su casa. Toqué. Nadie abrió. Alguien del edificio me vio y dijo que ahora no era buen momento. Dejé la silla ahí, con la nota. Al día siguiente la encontré en la basura. Doblada, astillada, como si fuera cualquier cosa. No la recogí. Solo me senté en la banqueta. Miré el cielo y supe que esa silla ya no tenía lugar en el presente. Pero en mi memoria seguía nueva, viva, azul. Y entendí que el respeto que yo me gané con años, otros lo estaban borrando con semanas. La primera vez que sentí que ya no era bienvenido fue en el cumpleaños del niño. Cumplía 10. Compré un libro de astronomía para niños, igual al que le leía cuando era pequeño. Llegué temprano, me detuve en la entrada. Escuchaba voces, globos, música. Toqué. Me abrió un joven que no conocía. Me dijo, Carlos, ¿verdad? Esperé un momento. Cerró la puerta. Esperé 10 minutos, 15. Luego salió mi hija, con cara fría. Hoy es algo íntimo, me dijo.
y no me dejó pasar. El regalo lo dejé en el suelo. Ni me dio las gracias. Me di la vuelta. Caminé 2 cuadras y me senté en una banqueta. Ahí me quedé hasta que se hizo de noche. Miré las luces en las ventanas y pensé que tal vez alguien adentro estaría hablando bien de mí, pero no. Ya no era parte de su historia, solo un nombre que corregían cuando el niño decía «mi abuelito». Empezaron a llegar avisos, citas. Me acusaban de querer interferir emocionalmente en la crianza. Una asistente legal me leyó un documento donde decía que mi presencia generaba inestabilidad. Yo no grité, no lloré, pero en la oficina había un vaso con agua y temblé tanto que lo derramé sin querer. Nadie dijo nada, solo me pasaron servilletas, como a un viejo torpe. Mi hija empezó a publicar en redes historias, frases, imágenes con indirectas. Sanar es alejarse del daño disfrazado de cariño, puso una vez. Y alguien comentó, hiciste lo correcto. Yo no tengo redes, pero una vecina me lo mostró y me quedé mirando la pantalla como si fuera otro idioma. Después vino la demanda, no completa, pero sí una solicitud de restricción emocional. ¡Qué ironía! Emocional, como si eso se pudiera medir, como si amar mucho fuera una forma de daño. Me presenté en el juzgado con mi mejor camisa. Impecable. Llevaba fotos, dibujos, recibos médicos, copias de permisos firmados por ella misma. El abogado del otro lado ni los quiso ver. Dijo que no tenían peso, que eran recuerdos, no evidencias. La jueza asintió sin levantar la vista. Dijo que no era pertinente al caso. Me sentí como una sombra intentando explicar el sol. El niño entró al juzgado acompañado por una trabajadora social. Me miró un segundo, luego bajó la vista. Le preguntaron cómo se sentía conmigo. Dijo que confundido, que prefería no tener contacto por ahora, que le causaba ansiedad. Esa palabra, ansiedad, jamás la usó conmigo. Era prestada, ajena. Yo me quedé callado, porque si hablaba, iba a romperme, y no quería que me vieran roto, no frente a él. Cuando salimos, vi la silla azul en una foto impresa que llevaba una psicóloga en su carpeta. La habían usado para un peritaje. Evaluaron si era una fijación inadecuada del adulto hacia el menor. Mi símbolo, nuestra memoria, convertido en un argumento en mi contra. Me mordí el labio hasta sangrar. Días después recibí un correo. Por recomendación judicial, absténgase de tener contacto directo con el menor sin supervisión. Palabras frías, ni siquiera firmadas por mi hija. Era otra persona, una asistente, una firma digital. Así se terminó de romper lo que alguna vez fue sangre. La vecina me preguntó si quería demandar, que podía hacerlo, que había leyes para los abuelos, pero yo no quería pelear, solo quería volver a escuchar su voz sin permiso. Pasé semanas sin salir, me dejé la barba, dejé de afeitarme, de comer bien. Me levantaba solo para abrir la puerta al cartero. Una vez abrí esperando que fuera él. Solo era una factura de gas. Cerré con tanta fuerza que rompí el cerrojo. Ni me importó. La siguiente Navidad nadie vino, ni llamada, ni mensaje. Me senté frente al árbol, sin luces, sin adornos, solo la silla azul en el centro del cuarto. Le hablé, le conté historias, le pedí perdón. Le dije que si alguna vez lo hice sentir incómodo, no fue mi intención. Hablé hasta quedarme dormido ahí, con la cabeza sobre mis rodillas. Un día fui al parque donde solíamos ir. Me senté en la banca frente al árbol con la rama caída. Vi a un niño pasar en bicicleta. Por un segundo creí que era él. Me paré. Caminé hacia él. Pero cuando me acerqué, no era. Me vio como si fuera un loco. Pedaleó más rápido. Yo solo me quedé ahí, con las manos colgando, no por vergüenza, sino porque ya no sabía qué hacer con ellas. Veces, cuando hay visitas en el edificio de ella, estacionan los coches frente a mi casa.
Me asomo por la ventana, veo familias bajando, niños riendo, y me pregunto si él sabrá que vivo tan cerca, que sigo aquí, que no me fui, que no lo abandoné. Y cada vez que me repito eso me cuesta más creerlo. Una tarde vi a mi hija en la calle. Yo salía de la farmacia. Nos cruzamos frente a frente. Me miró solo un segundo. No dijo nada, ni siquiera un hola. Iba con prisa, como si yo fuera una esquina más del barrio. Me detuve. Pensé en llamarla por su nombre, el que le decía cuando era niña, pero no me salió. Me lo tragué y caminé despacio de regreso, con el recibo de las pastillas arrugado en la mano. Fui a ver a un abogado, de los que atienden gratis. Me explicó mis derechos como abuelo, pero también me dijo que el proceso era lento, que necesitaba testigos, documentos y mucha paciencia. Me preguntó si estaba dispuesto a aguantar meses de audiencias. Le dije que no quería pelear, solo quería entender. Me respondió: entonces no es aquí. Intenté escribirle una carta, no una de las que guardo, una de verdad, directa, sin adorno. La llevé al buzón de su edificio. Al día siguiente la encontré tirada en la banqueta, abierta, doblada, mojada por la lluvia, como si ni siquiera se hubieran tomado el trabajo de rechazarla en privado. Un domingo me animé a ir a misa. Me senté atrás, solo. Al final, una señora mayor se me acercó. Me preguntó si todo estaba bien. Le conté un poco, solo un poco. Ella me dijo: lo van a necesitar de nuevo. Cuando se caigan, ahí lo van a buscar. Yo no supe si eso era consuelo o amenaza. Empecé a escribir en libretas viejas, cosas que él decía, frases, dibujos, palabras sueltas, como si al escribirlas pudiera congelarlas. Puse todo en una caja con llave. La llamé la caja del ruido, porque ahí guardo todo lo que ya no puedo decir en voz alta. Una vez fui al mercado y vi un juguete igual al que le regalé cuando cumplió 5, un avioncito azul. Lo agarré, lo olí, lo puse en la canasta, luego lo devolví. ¿Para qué? ¿A quién se lo iba a dar? Me quedé en la fila con las manos vacías, y aún así sentí que cargaba algo. Lo vi de lejos una sola vez. Iba saliendo de la escuela, venía con una mochila más grande que él. Caminaba al lado de su madre, iban riendo. Por un instante creí que me había visto, pero no, pasaron. Y yo me escondí detrás de un poste, un hombre grande, escondiéndose como un ladrón de cariño. Dejé de usar perfume. Él siempre decía que olía a chicle de menta. Quise que el olor desapareciera, que no me quedara ni eso. Me dolía hasta el aroma. Un día me llegó una invitación del DIF a un taller de manejo emocional para adultos mayores. Decía que era anónimo, gratuito y útil. Pensé en ir. Caminé hasta la dirección. Cuando llegué, vi a señoras tejiendo, a un hombre con oxígeno, a otros hablando de hijos que no llamaban. Me senté. No dije nada, solo escuché. Uno contó que su nieto le había dicho que ya no lo necesitaba. Otro, que su hija lo había mandado a un asilo sin avisarle. Me fui antes de que me tocara hablar, no porque me diera pena, sino porque no quería que mi historia se volviera normal. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, abrí el cajón donde estaba la foto de la silla azul. La miré por horas, hasta que amaneció. Y supe que ya no estaba perdiendo a alguien, me estaba perdiendo a mí. No fue planeado, no fue venganza, fue dignidad. Un martes por la mañana, mientras salía a tirar la basura, vi pasar al nuevo esposo de mi hija. Él no me vio. Iba hablando por teléfono, diciendo cosas sobre el niño, que era flojo, que solo sirve para estar en la compu. Se reía, se burlaba, y no sabía que yo estaba a unos pasos. Me quedé quieto. Algo se encendió adentro. Volví a casa. Saqué una libreta. Busqué los nombres de los vecinos, los números, las fechas, todo lo que había ido anotando durante años. No para espiar, para ayudar. Era mi manera de sentirme útil.
Pero entre esas páginas también tenía copias de correos, recibos de compra, horarios y una lista de las veces que escuché gritos desde la casa de ellos. Tomé esa hoja, le saqué una copia y la llevé al colegio del niño. Me presenté con la trabajadora social. Le dije que no buscaba problemas. Solo quería dejar constancia. Le entregué el papel. Ella me miró con sospecha, me pidió mi identificación, me la guardó y dijo que lo revisarían. No supe qué hicieron con eso. Pero 2 semanas después vi que el padrastro ya no recogía al niño. Volví a ver a mi hija por la calle. Iba sola, con cara dura, cansada. Algo había pasado. Esa fue mi primera microjusticia. Nadie la aplaudió, nadie me llamó para agradecer. Pero yo sentí algo moverse, no por él, por el niño. Porque alguien tenía que defenderlo, aunque fuera desde la sombra. Desde ese día cambié el orden de la casa, guardé las fotos. No para olvidarlas, sino para que no fueran utilizadas en mi contra. Organicé los papeles, dejé todo listo, por si un día necesitaban comprobar que yo no era el que dañaba, sino el que sostenía en silencio. Fui al parque con la silla azul. La llevé una última vez. Me senté en ella. Llevé un cuaderno. Empecé a escribir su historia, la nuestra, desde el primer día que lo cargué. Cada página la escribí como si se la fuera a leer algún día, pero no para convencerlo, para que supiera que existimos, que no fue invento mío. Guardé el cuaderno en una bolsa hermética. Lo escondí bajo el piso falso del ropero. Si algún día él vuelve, se lo daré. Si no vuelve, al menos sabré que mi versión está escrita, que mi voz no se la tragó el silencio. No volví a intentar contacto, pero tampoco me dejé hundir. Volví a peinarme, a afeitarme, a caminar en las mañanas. Pasaba frente a su escuela sin mirar, pero con paso firme, como diciendo, sigo aquí, no me desaparecieron, no del todo. Una tarde, una vecina me dijo que lo había visto solo en la banqueta, esperando. Me acerqué con cautela, desde lejos, no me vio, pero lo escuché tararear una canción que yo le enseñé, antigua, de esas que nadie canta ya. Me aguanté las lágrimas, me di la vuelta, me fui caminando despacio, pero por dentro supe que algo quedaba, algo que no pudieron borrar. Esa noche volví a sacar la foto de la silla azul. La miré, y por primera vez en mucho tiempo no dolió. Solo recordé, solo respiré. No hice justicia, pero me hice justo conmigo mismo. Y eso, a veces, es más difícil. Empecé también a visitar la biblioteca del barrio, no por los libros, sino porque era el único lugar donde nadie me miraba con lástima. Me sentaba en el rincón de historia, y ahí me quedaba horas leyendo sobre hombres que lo perdieron todo, y aún así siguieron. Un día encontré un folleto olvidado en una de las mesas. Hablaba de derechos del adulto mayor. Lo leí, subrayé y marqué una frase. La dignidad no se delega, se sostiene. Esa noche la escribí en un papel y la pegué en el espejo del baño. Ahí sigue. Me la repito cuando las manos me tiemblan, cuando me despierto sin ganas, cuando dudo si hice bien o no. No soy perfecto, nunca lo fui. Pero lo que hice por ese niño, lo hice con amor limpio, sin pedir nada, y aún así me quitaron el lugar como si fuera un intruso, como si el cariño fuera propiedad privada. Después de entregar esa hoja en el colegio, me llamaron de la unidad de atención escolar. Me pidieron ampliar la información. Fui, hablé con una psicóloga, le conté sin rencor, sin adornos. Le dije que no buscaba que lo separaran de su madre, solo que lo cuidaran, que lo miraran, que no lo dejaran en manos de alguien que no lo conoce. Ella me escuchó en silencio, me dio las gracias, no supe si lo decía en serio, pero salí de ahí con los hombros más rectos. Desde entonces empecé a actuar diferente, no más súplicas, no más cartas.
Empecé a vivir como si ya no tuviera que pedir permiso para existir, como si cada paso fuera una declaración: no me doblaron. El cuaderno con su historia creció. Pasé semanas escribiendo. Cada capítulo tenía un título. Cuando dijo que yo olía a pan dulce, el día que pintamos la puerta, cuando me pidió que no me muriera nunca. Era mi manera de recuperar la verdad, de evitar que la versión oficial me enterrara en el olvido. Una vez llevé ese cuaderno a empastar. El joven de la papelería me preguntó si era una novela. Le dije: más o menos. Me preguntó el título. Le respondí: se llama Azul, como la silla. Él no entendió, pero sonrió. Me dijo que era bonito nombre. Guardé el cuaderno en un cajón con candado. Encima puse una carta firmada con mi nombre completo, sin dramatismo, solo la verdad. Esa fue mi forma de hablar, sin interrumpir. Y aunque nadie me escribió, aunque la silla sigue vacía, yo sé que ese gesto fue mío. No dependió de permiso, ni de perdón. Fue mi acto pequeño, justo, silencioso, pero irreversible. Me encontré también con un joven del barrio, uno que trabaja en el registro civil. Le conté un poco, sin nombres. Me dijo que muchos abuelos llegaban con historias parecidas. Me sugirió dejar constancia escrita en un acta privada. No es legalmente vinculante, me dijo, pero queda, y a veces eso basta. Así lo hice. Pagué la cuota mínima. Firmé una hoja donde decía que participé activamente en la crianza de mi nieto durante sus primeros 10 años. Puse fechas, detalles, y al final firmé con letra firme. Fue simbólico, pero también fue resistencia. No me interesa pelear por un lugar, solo por la verdad. Si un día él pregunta, si un día duda, que exista un rastro, que alguien pueda decir: sí, él estuvo, sí, lo cuidó, sí, lo quiso. Porque eso no debería depender de permisos, ni de jueces. Esa fue mi primera microjusticia. No fue pública, no cambió la historia, pero me cambió a mí. Y a veces eso es todo lo que queda y todo lo que uno necesita. Yo creí que había tocado fondo, pero uno siempre puede caer un poco más. Justo cuando empezaba a dormir sin pesadillas, recibí una llamada. Número desconocido. Contesté con la esperanza en la garganta. Era la asistente de una jueza. Me dijo que el niño había solicitado no ser mencionado públicamente por ningún miembro de la familia extendida. Que se me pedía no hablar de él, ni mostrar fotos, ni referirme a nuestra relación en espacios públicos. Le pregunté si se referían a redes. Le dije que yo ni siquiera usaba eso. Me respondió que era una medida preventiva, un protocolo de protección. Colgó, así, como si me cerraran la puerta otra vez. Fui al cajón donde guardo las libretas, las cartas, el cuaderno empastado, todo lo que había hecho para no romperme. Las miré como si fueran evidencia de un delito. Me tembló la mandíbula, me quité los lentes, lloré en silencio, no por mí, por lo que le están enseñando, por lo que va a crecer creyendo. Esa noche me encerré en el baño, me miré al espejo, me vi viejo, más de lo que pensaba. Me dije a mí mismo: ya no te quieren nombrar. Y no supe si eso dolía más que no querer verme. Pasaron los días. Caminaba menos, comía menos. Dejé de contestar el teléfono. La vecina me tocaba la puerta y yo fingía que no estaba. Empecé a escribir más de lo que hablaba. Y llegó un punto en que ni eso. Una tarde llegó un sobre, sin remitente, con un documento adentro. Era una solicitud formal para eliminar mi nombre de un registro escolar. No era necesario legalmente, pero alguien lo pidió. No aparezco ya como contacto de emergencia, ni como familiar cercano. Me borraron, administrativamente, como quien saca un mueble viejo del inventario. Caminé hasta el parque. Me senté en la banca. Cerré los ojos. Pensé: si hoy me muero aquí, ¿quién lo sabría? Y la respuesta fue: nadie. Ni una sola persona cercana sabría, ni mi hija, ni él. Eso fue lo más hondo.
no la tristeza, sino la irrelevancia. Volví a casa, encendí la radio, busqué una estación vieja, sonaba un bolero. Uno que bailaba con su madre cuando todavía creía en los regresos. Me puse a limpiar, a lavar la taza del dinosaurio, a quitarle el polvo a la silla azul. La coloqué en el centro de la sala. Le hablé como si él pudiera escucharme. Le conté que me estaban quitando su nombre, que ya no me dejaban ni decir mi nieto, y me reí. Me reí solo, bajo, apenas, como quien se ríe de saber que ha perdido y aún así sigue de pie. No por orgullo, por costumbre. Días después vi a mi hija en la calle. Esta vez no pasó de largo. Se detuvo, me miró con desprecio, me dijo: ¿por qué sigues con eso? No supe a qué se refería, a la silla, a la historia, a mi existencia. No le respondí. Solo le pregunté: ¿alguna vez te dolió perderme? Me miró como si le hablara en otro idioma. Se fue sin decir nada. Esa noche me acosté sin cerrar la puerta. Pensé: si el mundo ya no quiere verme, yo tampoco voy a esconderme. Y dormí por primera vez con la luz encendida. Pasaron los días, luego las semanas, y con ellas el cuerpo se fue rindiendo. Me dolía la espalda al levantarme. Me costaba leer sin que se me nublara la vista. Una noche me desmayé, solo unos segundos, pero al abrir los ojos y ver el techo, entendí que podía morirme ahí mismo y nadie vendría. Esa idea no me asustó, me dio una calma amarga, como resignarse a una sentencia sin juicio. Fui al médico por mi cuenta, me recetó hierro, caminatas cortas y compañía. Me reí. Le dije que lo primero y lo segundo tal vez, lo tercero ya no. Pensé en vender la casa, irme a un pueblo donde nadie me conociera, donde pudiera hablar del niño como si fuera una historia inventada. Pero luego miraba la silla azul y sabía que no podía irme, porque eso sería abandonarlo yo a él. Me empezaron a llegar cartas del municipio, una inspección, una multa por el árbol del frente, otra por tener el número de casa despegado. Pequeñas humillaciones administrativas. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero lo estaban borrando todo lo que me hacía parte de ese lugar. Y mientras tanto, en la esquina del cuarto, la silla seguía ahí, firme, azul, como si supiera que era el último testigo. Un sábado me senté frente a ella. La miré largo rato. Le dije: si pudiera hablar, ¿qué dirías? Y en el silencio sentí una respuesta, no en palabras, en la forma en que resistía, sin moverse, sin quebrarse. Como yo, fui al parque y llevé una copia del cuaderno. La dejé escondida en la banca bajo la raíz hueca del árbol con la rama caída, por si un día él regresa ahí, por si alguna memoria lo guía, por si necesita saber. No lo hice con esperanza, lo hice por orden, por cierre, por mí. Esa noche escribí en una hoja: me quitaron la voz, pero no el eco. La pegué detrás del retrato de su primer dibujo y entendí que tal vez mi nombre ya no aparezca en sus papeles. Pero si un día, en un rincón de su memoria, algo tiembla cuando vea una silla azul, entonces no me habrán borrado del todo. Un domingo cualquiera, encendí la televisión sin volumen, solo para ver imágenes. Había un programa sobre abuelos, historias de reencuentros, de abrazos después de años, de nietos que volvían. Lo vi entero. No lloré, pero apagué la luz sin despedirme del día, como si algo en mí se negara a cerrar. Luego soñé con él. Lo vi caminando hacia mí, con la silla azul en la mano. Me la entregaba, me decía: aquí estás. Me desperté sudando, con la garganta cerrada. No volví a dormir. Me quedé sentado mirando la ventana, esperando que amaneciera, como si eso pudiera probar que el sueño era cierto. Pero amaneció igual que siempre, con silencio, con la taza del dinosaurio sin tocar, con la foto de nosotros dos aún en el cajón, doblada, esperando.
y entendí que la traición no siempre es grito, a veces es ausencia, largo, crudo, continuo, y que el derrumbe más fuerte es el que nadie oye. Unos días después, abrí la caja donde guardo las cosas suyas. Quise hacer limpieza, pero no pude. Saqué una chancla diminuta, la puse en la palma de mi mano. Cabía entera, la guardé otra vez. No por apego, por justicia, porque borrar no es lo mismo que sanar. Y aunque me digan que ya no lo nombre, yo sigo siendo quien lo cuidó cuando nadie más quiso. Y eso no se puede desnombrar. Todo parecía perdido. Pero la vida, a veces, se quiebra hacia un lado distinto. No mejor, solo distinto. Un mediodía, mientras arreglaba una caja de cables, recibí una carta. No tenía remitente, pero el sello era del colegio del niño. Adentro, un formulario. Una evaluación de exalumnos sobre adultos significativos en su primera infancia, sin nombres, solo preguntas. ¿Quién te cuidó cuando eras pequeño? ¿Recuerdas a alguien que te diera seguridad? ¿Qué objeto asocias con momentos felices? Al principio pensé que era un error. Luego entendí, él no podía nombrarme, pero tal vez podía responder sin hacerlo. No contesté, no debía, pero ese mismo día fui al colegio. Pregunté si los alumnos recibían apoyo psicológico. Me dijeron que sí. Pedí una cita con la orientadora. Me miró raro, me conocía. Le dije, no vengo a hablar de él, vengo a donar libros. Saqué de mi mochila un paquete, títulos infantiles, cuentos que leía con él, todos con dedicatoria en la primera página, para quien necesite un refugio. Los aceptó. Me dio las gracias, me dijo que los pondrían en la pequeña biblioteca del aula. Yo asentí. No lloré, no expliqué nada, solo me fui caminando despacio. Esa fue mi segunda microjusticia. No buscaba ser recordado, solo quería que si algún niño, algún día, necesitaba un lugar donde sentirse a salvo, lo encontrara entre esas páginas. Los días siguientes pinté la casa, no toda, solo la reja. Le di una capa nueva de pintura azul, el mismo tono que la silla. Lo hice en silencio. Al amanecer, un vecino me preguntó si me había reconciliado con el niño. Le dije, todavía no, pero quiero que si alguna vez pasa por aquí, sepa que sigo esperando. Fui también al archivo municipal. Pedí acceso a mi acta de nacimiento y con ella redacté una carta legal, breve, dirigida a él. No reclamaba, no acusaba. Solo decía, fuiste amado, fuiste cuidado. Si algún día dudas, busca aquí. Incluí mi nombre completo, dirección y un mapa pequeño de cómo llegar a la banca del parque donde solíamos estar. Dejé copia en el registro público, otra en la biblioteca y otra dentro de la silla azul que abrí cuidadosamente por debajo, en el tapiz suelto. La envolví en plástico, cerré. Nadie lo notaría, pero ahí está. Me sentí temblar por dentro. No de emoción, de certeza. Como si ese mensaje no buscara abrir una puerta, sino dejarla entreabierta, y con eso bastaba. No todos los regresos vienen de golpe, algunos llegan en trozos, en trazos. Volví al parque con más frecuencia. Me sentaba en la banca y observaba. Llevaba un libro, pero no leía, solo lo tenía abierto, por si pasaba, por si volvía a dejar algo. Llevé más cosas al colegio. Una vez, un juego de memoria hecho en casa, con imágenes de carpintería. Otra vez, un tablero con letras móviles. Siempre con la misma dedicatoria, para quien esté buscando su lugar. La psicóloga del colegio ya no preguntaba, solo asentía. Una tarde me acerqué al centro comunitario y ofrecí dar una pequeña charla a otros abuelos. Sobre cómo cuidar sin ser vistos, dije. 5 personas asistieron. Les conté poco, pero al final una mujer me tomó del brazo y dijo, yo también tengo una silla. Y nos quedamos callados, porque a veces el silencio entre iguales basta.
Empecé a hacer pequeñas reparaciones en el barrio, arreglé una cerca caída, pegué una banca rota. Nadie me lo pedía, pero yo lo hacía igual, como si con cada tornillo, con cada clavo, reconstruyera algo en mí. Vi a mi hija una vez, en el mercado. No cruzamos palabra, pero ella me miró, no con odio, con cansancio, y por primera vez, con algo parecido a duda, como si empezara a preguntarse si me juzgó demasiado. No me acerqué, no lo iba a arruinar con palabras. Una semana después encontré un sobre debajo de mi puerta, adentro una copia de un dibujo. Era el árbol azul, el que él me había dado años atrás. No decía nada más, solo estaba ahí, era él. Lo supe, no respondí, pero esa noche abrí el cuaderno empastado. Le agregué una hoja en blanco, título, Si algún día vuelves. Escribí solo una frase, aquí está tu silla, no la ocupó nadie. Y la dejé así, abierta, como la puerta, como la historia. Fui al archivo civil y registré un documento llamado Carta Testimonial de Presencia y Cuido. No tiene validez jurídica, pero queda. Es un acto simbólico. Dejé copia sellada. Si un día pregunta, alguien podrá decir, sí, aquí estuvo, y no se fue. Los vecinos me empezaron a mirar distinto. Un niño me ayudó a cargar la bolsa del mandado. Otro me dijo, mi abuelo también tiene una silla solo para mí. Yo asentí, sonreí y seguí caminando. La silla azul ahora no está en el rincón. La puse en el porche, frente a la calle, para que se vea, para que se sepa, para que no digan que me rendí. Esa fue mi segunda microjusticia, la silla, de nuevo, en su lugar, no como amenaza, no como monumento, como promesa, como una forma de decir, aún aquí. Un domingo, mientras barría el frente, pasó un joven. No lo reconocí de inmediato. Alto, flaco, con los hombros encogidos. Se detuvo un segundo. Miró la silla. Luego me miró. No dijo nada. Solo se llevó la mano al pecho, como saludando en silencio. Yo hice lo mismo, y en ese gesto, sin palabras, sentí algo parecido a un perdón. No volvió a pasar. No volví a verlo. Pero no importa, lo que necesitaba no era presencia, era verdad, y esa me fue de vuelta. Desde entonces, dejo una taza limpia cada noche, por si acaso, por si el destino tiene planes sin anunciar. No le pongo nombre, solo agua, una señal de que sigo en pie, de que no lo estoy esperando a él, sino a lo que fuimos juntos. Porque la justicia no siempre es que vuelvan. A veces es que uno no desaparezca, y yo, aunque ya no diga su nombre, sigo aquí. La justicia no siempre llega con aplausos. A veces entra por la rendija de una ventana abierta. Así llegó la mía. Empezó con una carta oficial del registro civil, una notificación por un trámite inusual. Cambio de tutoría legal retroactiva. Habían intentado borrar mi nombre de los documentos escolares del niño. Pero en el acta firmada años atrás, en un momento de necesidad, su madre me había otorgado poder temporal. Un abogado joven del municipio encontró ese papel olvidado al digitalizar archivos viejos. Me llamó, me dijo, ¿sabe que este documento aún tiene valor legal? Yo no lo sabía. Pensé que todo eso se había perdido. Él continuó, lo están impugnando. Pero mientras tanto, usted figura como tutor histórico en el sistema. No supe qué hacer, ni qué pensar, solo asentí. Días después, recibí una segunda carta, esta vez del juzgado. Me convocaban a una audiencia. No fui. Mandé una carta, una sola hoja. Escribí, no vengo a recuperar nada, solo quiero que conste que estuve, que no me fui. La jueza la leyó en voz alta, según me contó una funcionaria. Y en la sala hubo silencio. La audiencia no resolvió nada, pero dejó una marca, un expediente, un eco. 2 semanas después recibí algo más, una hoja doblada, sin remitente,
metida bajo mi puerta. Era una impresión de un correo electrónico. La escuela había incluido mi nombre como parte de una actividad de memoria emocional. Mi abuelo me enseñó a cuidar, a callar sin rendirse, a hablar con cosas, no con gritos. Tenía una silla azul solo para mí. No decía mi nombre, pero tampoco hacía falta. Lloré sin hacer ruido, sin agitarme, como se llora cuando el cuerpo entiende que algo se cerró sin romperse. Después de eso, no hubo visitas, ni abrazos, ni finales de película. Pero una mañana, muy temprano, vi pasar al niño, ya más grande. Iba solo, con audífonos. Al llegar frente a mi casa, se detuvo. Miró la silla azul en el porche. No se acercó, pero hizo algo pequeño, mínimo. Tocó el marco de la reja, un roce, un gesto, y siguió su camino. Esa fue la justicia final. No me lo devolvieron, pero me fue devuelto mi lugar en su memoria, no como abuelo legal, ni como pariente útil, sino como alguien que no se fue, como la silla, siempre en su sitio. Esa misma tarde caminé al parque, me senté en la banca, abrí el cuaderno empastado, arranqué la última página y escribí: «Ya no hace falta esperar». La doblé, la guardé dentro de la silla y la cerré con cuidado. En la noche la acomodé junto a la ventana. Le pasé un trapo húmedo, le dije gracias, ya no espero que vuelva, pero si lo hace, sabrá que no se fue solo, y eso, para mí, es justicia. A la semana siguiente, una abogada de oficio me contactó. Me explicó que, al figurar como cuidador legal histórico, podía dejar constancia notarial con efectos simbólicos para futuras generaciones. Me preguntó si quería hacerlo. Le dije que sí. Redacté un testimonio de 2 páginas, nada más. Comencé diciendo: «Fui el primero en cargarlo cuando nació. Lo cuidé cuando su madre no podía. No fui perfecto, pero fui constante». Y terminé con: «Si alguien un día se pregunta quién lo amó sin condiciones, aquí está la respuesta». Firmé con mi nombre completo. La abogada lo archivó, lo selló, lo dejó asentado. Después de eso dormí mejor. Los días pasaron lentos, sin sorpresas, pero algo en mí ya no esperaba, solo observaba, como quien termina de sembrar un árbol y se sienta frente a él, no para que crezca, sino para saber que hizo su parte. Un viernes cualquiera, el cartero me entregó un sobre. Adentro venía una foto vieja. Era la del caballito de madera que hicimos juntos. Estaba rayada, pero en la parte de atrás decía: «No todo se olvida». No venía firmada, pero reconocí la letra. Ese día hice café para 2, puse una taza más, no para él, para mí, para la parte mía que volvió a creer. Caminé por el barrio, toqué la puerta de la biblioteca, doné mi cuaderno empastado, les dije que era una historia. No quise explicar más. La bibliotecaria lo abrió, leyó unas líneas y me dijo: «Es la historia de alguien que se quedó». Asentí y salí al sol con los hombros más livianos. Volví a casa, no con esperanza, con memoria. Esa noche, la silla azul no estaba vacía. No porque alguien se sentara, sino porque ya no dolía verla. La justicia no fue tribunal ni fallo, fue permanencia. Fue que el olvido no ganó del todo. Un día vendrán otros, o no, pero mi historia, la nuestra, ya no depende de eso. Y si él vuelve, encontrará una casa barrida, una taza limpia, una silla esperándolo. Y si no, también, porque esta vez el final no es una espera, es una certeza. Y eso, para quienes lo hemos perdido todo, también es justicia. Esa noche, mientras repasaba el cajón donde guardo las cosas que no muestro, encontré el primer dibujo que él hizo para mí. Era el sol con ojos y una palabra mal escrita: Abelito. Lo toqué con la yema de los dedos como si fuera frágil y entendí que lo era. Caminé hasta la cocina. Abrí el buró donde siempre guardé las tazas, saqué la del dinosaurio, le serví agua, la puse sobre la mesa, junto a la silla,
no por nostalgia. Por clausura, encendí la lámpara de lectura, no para leer, solo para que hubiera luz. Y ahí, con el cuarto en silencio, le hablé por última vez. En voz baja, le dije: gracias por elegirme cuando eras niño. Gracias por no dejar que me borraran completo. No pedí regreso, no pedí justicia, solo nombré lo vivido. Luego apagué la lámpara, me quedé en la oscuridad un rato, no por tristeza, por respeto. Por fin supe que ya no estaba esperando. En la mañana siguiente, envolví el cuaderno empastado en una tela azul. Lo dejé en la banca del parque con una nota: para quien necesite saber que existió amor aquí. Volví a casa, lavé la taza, cerré el cajón y me senté frente a la ventana con las manos vacías, y por primera vez en años me sentí completo, porque la justicia verdadera no siempre repara, solo revela lo que de verdad quedó en pie, y aquí, entre ruinas, yo quedé. Y eso, aunque nadie lo celebre, es mi final. Una vecina me preguntó si todavía lo esperaba. Le dije que no, que lo que uno espera puede no llegar, pero lo que uno honra permanece. Me ofreció compañía para Navidad. Dijo que en su casa siempre sobra comida. Le agradecí. No supe qué decir, pero cuando se fue, escribí en un papel: alguien pensó en mí, y lo puse en el refrigerador, al lado de la foto vieja. En los días siguientes, quité algunas cosas de la casa, no por olvido, por orden. El caballito de madera lo doné a un centro infantil. La caja con dibujos la llevé al archivo del barrio. Solo la silla quedó, porque la silla no era un recuerdo, era una posición. Y si un día alguien pregunta quién fui, podrán decir: el hombre de la silla azul. No es poco, es lo que quedó cuando lo demás se cayó, y es suficiente. Esa mañana me puse la camisa que él decía que olía a pan. Me la abotoné lento, no para salir, para cerrar el ciclo. Me senté en el porche, café en mano. Miré la calle vacía, los árboles, los mismos. La banqueta igual, solo yo distinto, ya no esperando, ya no reclamando, solo sentado. Una señora pasó y me saludó con la cabeza. Me dijo: hoy está bonita su casa. Asentí. Pensé: nadie sabe la historia que carga un color, una silla, una taza. Pero si alguien algún día se sienta ahí y siente algo, habrá justicia, silenciosa, irreversible. Y esa es la única que me interesa, y la que hoy, por fin, declaro cumplida. Entré a casa, cerré la puerta con suavidad, puse la silla azul en su sitio. Le pasé la mano por el respaldo y le dije en voz baja: si un día alguien te busca, dile que aquí estuve, que no fallé. Luego apagué la luz y dejé que el silencio dijera el resto. Hay cosas que uno no cuenta porque duelen, otras porque nadie las creería. Pero hay un tercer tipo, las que uno guarda porque forman parte de uno mismo, como el tono de la voz o el modo de caminar. Esta historia es de esas. No me la inventé, tampoco la exageré. La viví como se vive lo que no se planea, paso a paso, golpe a golpe, sin saber si el final iba a llegar. Y ahora que estoy aquí, sin esperar ya nada, lo único que siento es una mezcla rara de paz y ternura, no hacia ellos, hacia mí. Porque resistí sin volverme piedra, porque perdí sin volverme sombra. Y eso, a esta edad, pesa más que cualquier abrazo. A veces me preguntan por qué no los busco, por qué no hago llamadas, por qué no toco puertas. Y siempre respondo lo mismo: porque yo sí estuve, porque yo sí me quedé. Lo que pasó después ya no me pertenece. La silla azul está ahí, la taza también. Y el cuaderno, aunque ya no esté en la casa, sigue diciendo la verdad. Que hubo un hombre, que hubo cuidado, que hubo amor sin nombre, pero con actos. Y eso no se borra, ni con juicios, ni con silencios. Por eso camino tranquilo, no con orgullo, con dignidad.
que es más discreta pero más profunda. He visto a otros hombres como yo. En el parque, en la fila del banco, en la tienda de tornillos. Hombres que hablan poco, que cargan fotos dobladas en la cartera, que miran con ojos aguados cuando oyen la palabra abuelo. Sé que no soy el único, y eso me consuela, pero también me compromete. Porque si esta historia sirve para algo, que sirva para eso, para que otro hombre como yo sepa que no está solo, que no fue un capricho sentir tanto, que no fue exageración quedarse cuando todos se iban. Y si hay algo que me queda por decir, es esto: gracias a quien me escuchó hasta el final, a quien se vio en estas palabras, a quien entendió que el amor de un hombre mayor no es ruido ni reclamo, sino permanencia, presencia, paciencia. Hoy cierro este capítulo, no con llanto, con compostura, porque lo que viví merecía ser contado, y porque contarlo también fue una forma de volver a vivirlo, pero sin dolor. Eso es todo. Gracias por haberme acompañado. Antes creía que la vida era una sucesión de puertas, unas que se abrían, otras que se cerraban. Hoy pienso distinto. La vida no son puertas, es lo que uno deja en el umbral. Yo dejé una silla, una taza, un cuaderno, y me senté, no para rendirme, para hacerme visible, porque cuando un hombre mayor ya no grita, cuando ya no discute, cuando ya no pide, a veces no es resignación, es que por dentro está más entero de lo que parece. El silencio también es una forma de dejar constancia. Durante años pensé que contar esto me haría débil, que admitir lo que dolía me restaría fuerza. Pero no. Contarlo me hizo entender que uno no es fuerte por callar. Uno es fuerte por mantenerse en pie cuando calla. Y si alguien me pregunta, ¿por qué decidí hablar ahora? Solo diría, porque ya no me importa el juicio de los demás. Me importa el eco que esta historia pueda tener en alguien más, en algún nieto, en algún abuelo, en algún hijo que no supo cuánto recibió hasta que fue tarde. He aprendido que los hombres como yo no escribimos cartas, no lloramos en público, no pedimos segundas oportunidades, pero sí dejamos huellas en los objetos, en los gestos, en las sillas vacías, y a veces, solo a veces, alguien las encuentra. A mí me tocó perder en silencio, pero no me tocó desaparecer, y eso lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Hay días en que me despierto sin saber qué esperar, pero salgo igual. Me peino, me sirvo el café, abro la ventana. Y si hace viento, muevo la silla para que no se caiga, como si todavía importara. Y claro que importa, porque mientras esa silla esté ahí, yo también. Este relato no es para que me den la razón, ni para que me devuelvan nada. Es para poner las piezas en su lugar, las que nadie ve, las que cargan los hombres, que ya no se defienden con palabras, sino con constancia. La silla azul no es solo un símbolo, es mi lugar, y lo seguirá siendo, aunque ya no lo ocupe nadie. Y eso, en este mundo que cambia tan rápido, tiene valor. Últimamente he pensado en lo que significa haber criado a alguien. No solo cuidarlo, sino formar parte de su estructura invisible, esa que no se nombra, pero que sostiene. Me pregunto si él, cuando camina solo por la calle, lleva algo mío en la forma en que esquiva un charco o en cómo toma un vaso. Tal vez nunca lo sabrá, pero yo sí, porque todo lo que hice, lo hice con intención, hasta lo más pequeño. El modo en que le doblaba los calcetines, el cuaderno que siempre estaba afilado con lápices listos, la manera en que le decía, aquí estoy, sin decirlo, y aunque ya no esté a mi lado, sé que algo de eso quedó, porque uno no desaparece solo porque lo niegan, uno sigue en los gestos, en los recuerdos difusos, en los silencios que nadie entiende. Por eso decidí escribir esta historia, no como testimonio de dolor, sino como señal, para decir, estuve,
Fui parte. Y si alguien más necesita escuchar eso, que sepa que está permitido sentir, está permitido quedarse, está permitido no olvidar. Hoy, al cerrar este relato, no busco justicia. Ya la tuve, la mía, la que se consigue sin gritar, sin vengarse, sin destruir. Busco simplemente dejar constancia, porque un hombre solo, con una silla y una taza, también merece ser recordado. Y si esta historia llega a alguien, a un solo corazón cansado, entonces ya no fue solo mía, fue nuestra. A veces pienso en todo lo que no dije, en los abrazos que me guardé, en las cartas que no escribí, en los te quiero que cambié por gestos. No porque no los sintiera, sino porque así nos criaron. A nosotros nos enseñaron que el amor se demuestra, no se pronuncia. Y aunque hoy entiendo que decir también importa, ya no me reprocho nada, porque lo que hice, lo hice completo, sin condiciones, sin medias tintas. Hoy me veo al espejo y ya no me siento roto, me siento vivido, marcado, sí, pero también formado por cada golpe que no respondí, por cada silencio que sostuve, por cada espera que no fue en vano. A los que llegaron hasta aquí conmigo, gracias. No me conocen, pero me entendieron. Y eso, en estos tiempos, vale más que muchas visitas. La silla sigue ahí, y yo también. Eso es todo lo que queda, y todo lo que basta. Nunca se lo dije a nadie, ni a mi hermano, ni a mi compadre, ni a la madre del niño. Pero hubo un momento, uno solo, en que estuve a punto de irme, de cerrar la puerta y no volver. Fue una noche de diciembre. La madre me había gritado delante del niño. Me dijo que yo no era nadie, que no tenía derecho a opinar, que me callara. Y él, mi nieto, me miró con esos ojos enormes y no dijo nada. Solo bajó la vista. Esa noche fui al cuarto, cerré la puerta, me senté en la orilla de la cama y pensé, esto no es mío. Este amor me lo estoy imaginando. Llené una bolsa, poca ropa, los papeles, unos billetes que tenía escondidos. Pero cuando fui a apagar la luz, vi algo. Estaba en el buró, un dibujo, uno que él me había hecho, sin fecha, sin firma, solo una figura con una flecha que decía, tú eres mi casa. Me senté otra vez, abrí la bolsa, la vacié, me quité los zapatos y me quedé. No porque me sintiera fuerte, sino porque entendí algo. A veces uno no se queda porque puede. Uno se queda porque alguien lo necesita sin saber pedirlo. Nadie supo que estuve a punto de irme. Nadie sabrá que esa noche fue la que me partió. Pero también fue la que me dio raíz. Esa frase, tú eres mi casa, me sostuvo por años. Incluso cuando él ya no lo recordaba. Incluso cuando dejó de hablarme, incluso cuando le dijeron que yo era un estorbo, yo me quedé, porque esa frase me convirtió en algo más que un cuidador, me convirtió en hogar, y aunque el tiempo pasó, y las sillas se quedaron vacías, y las fotos se fueron borrando, esa hoja con ese dibujo, aún la tengo, está doblada, gastada, sin colores ya, pero sigue ahí, en la caja donde guardo lo que me salvó. Y ahora que todo está dicho, ahora que ya no hay cuentas por saldar, puedo contarlo. Puedo decir que sí, que hubo un momento de debilidad, pero que ese niño, con una sola frase mal escrita, me salvó del abandono. No del abandono de ellos, del mío, del que yo ya me tenía preparado. A veces no hace falta que te abracen. Basta que alguien una vez te haya llamado su casa. Por eso aguanté, por eso me dejé el corazón abierto, aunque lo pisaran. Porque alguien, una vez, me eligió como lugar. Y eso no se olvida nunca. Con el tiempo ese dibujo se volvió más que un recuerdo. Fue mi ancla. En los peores días, cuando la humillación era silenciosa pero constante, yo lo sacaba en secreto y lo leía como si fuera una oración. Algunas veces llegué a pensar que había sido un error de infancia,
que lo había escrito sin entender, que esa frase no tenía el peso que yo le daba. Pero entonces lo veía correr hacia mí después de la escuela. Lo veía sentarse en la silla azul, con confianza, como si ese rincón fuera suyo por derecho, y entendía que no era un error, que en ese momento, aunque fuera solo por 1 año o 2, yo sí fui su casa. Durante los juicios, durante las declaraciones, cuando me quitaron la posibilidad de verlo, nunca mencioné ese papel, nunca lo llevé como prueba. Lo consideré muchas veces, pero algo me decía que no podía ponerlo en manos de desconocidos, que ese trozo de papel era sagrado, no para ellos, para mí. Una vez, cuando fui al juzgado a firmar unos papeles, me preguntaron si tenía vínculos afectivos con el menor. Me pidieron ejemplos. Les hablé de rutinas, de meriendas, de paseos, pero no hablé del dibujo, porque no era prueba, era promesa. Hasta hoy, nadie lo ha visto. Está guardado en un sobre blanco, entre 2 libros viejos, en la estantería más alta de mi cuarto. Cada tanto lo reviso, lo saco, lo leo, lo vuelvo a guardar, no para aferrarme al pasado, sino para no traicionarme a mí mismo. Porque si hubo un día en que me convertí en hogar, ese día merece ser recordado, aunque ya nadie lo recuerde, aunque él mismo ya no lo diga. La memoria no siempre es compartida. A veces es solo de uno, pero no por eso es menos real. Y ahora que todo está escrito, ahora que la historia quedó contada, puedo agregar esto, que no fue un sacrificio quedarme. Fue una decisión basada en una frase de papel, una frase que aún me sostiene. Nunca le hablé de ese dibujo a nadie porque, en el fondo, temía que si lo decía en voz alta perdiera fuerza, como si al compartirlo se volviera solo un papel más. Pero ahora entiendo que hay memorias que, aunque íntimas, también pueden alumbrar a otros. Un día, cuando él tenía unos 9 años, le pregunté sin querer, ¿todavía crees que soy tu casa? Lo dije riendo, como jugando, y él me miró serio y respondió, sí, pero no le digas a nadie, como si fuera un secreto. Como si en ese silencio se protegiera algo frágil. Recordar eso me quiebra más que cualquier abandono, porque él no dejó de quererme de golpe, le enseñaron a alejarse, le instruyeron a olvidar, y yo fui testigo de ese proceso, día tras día, sin poder hacer nada, pero ese niño, en algún lugar dentro de sí, todavía tiene ese mapa, ese rincón, esa silla azul, y por eso me mantuve firme, no por lo que recibí, sino por lo que un día me fue entregado sin condiciones. Ahora sé que contar esta parte no me debilita, me completa, porque toda historia tiene un centro, y el centro de la mía es una hoja arrugada con letras torcidas, una frase infantil que me salvó cuando estaba a punto de irme. Yo no soy un héroe, no soy mártir, soy solo un hombre que fue llamado hogar por alguien que ya no lo recuerda, pero yo sí, yo no he olvidado. Y mientras esa memoria exista en mí, nada está perdido. Si alguna vez te sentiste como esa silla azul, siempre en su sitio, aunque nadie se siente ya, entonces esta historia también es tuya. Suscríbete si tú también resististe en silencio, si cuidaste sin testigos, si amaste sin garantías, si tu nombre fue olvidado, pero tu lugar nunca se movió, porque los que fuimos llamados hogar también merecemos ser contados. Y mientras alguien lea esto, esa silla no estará vacía del todo. Aquí estamos, firmes, como una silla que no se mueve, aunque ya nadie la mire, como un hombre que esperó sin rencor, como un recuerdo que eligió quedarse. Suscríbete para que sigamos juntos.